tal, amigas y amigas, amigas y amigos de Sin Embargo? Muy buenos días. Pues estamos aquí ya arrancando con este programa semanal Detrás de la Mañanera para abordar los temas más importantes, dar un pequeño recordatorio de cómo fue el desarrollo de las conferencias matutinas, las conferencias del pueblo que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum, abordar pues de los temas que se mantienen en esta semana y pues todo ello pues desde esta mirada y con la intención también de ir conociendo pues un poquito más allá y detrás de lo que ocurre y de lo que podemos ver en las imágenes y en los videos de la conferencia matutina en vivo, porque también, bueno, pues es importante destacar que ahí en Palacio Nacional y en estas conferencias matutinas pues es donde se concentra gran parte del poder, donde se toman importantes decisiones que pues nos impactan a todos los mexicanos y mexicanas. Ahí en Palacio Nacional también es donde pues vemos estas importantes reuniones que se realizan y que o que muchas de ellas definen el futuro de México. Por eso a veces es importante ver un poquito más allá de lo que se nos presenta en el día a día en la conferencia matutina, porque pues es importante ver estas miradas al centro del poder, de donde se toman estas decisiones. Yo les quiero agradecer a todas y a todos quienes están aquí conectados. Muchísimas gracias. Un abrazo para Eva Hernández, que le manda un abrazo también a Dani, un abrazo también. Estoy viendo todavía comentarios de quienes se quedaron aquí después de estos postcréditos que realizó Dani en Café y Noticias. También saludos para Emma. Ya en estos momentos está también haciéndose el relevo con Pau Soto, que se encuentra aquí en los controles, y con Bianca Estrada como nuestra productora. Y ahí pueden ver también ahí trabajando como siempre a nuestro jefe de edición, a Obed Rosas, que también les recomendamos, pues hoy también hay un programa con Obed Rosas y Álvaro Delgado, 7 días, que pues va a ser hasta más tardecito, así que no se pierda ninguno de los productos que les presentamos aquí en Sin Embargo al Aire. También un saludo a Rodolfo Salas, que también ya dice: deberías hacer más preguntas cuando te dan la palabra en la mañanera, muchos reporteros agarran cuerda. Y sí estaba viendo por ahí a Rodolfo que lo mencionaba en diferentes programas. No hacemos más preguntas porque también, si los demás se agarran a hacerlo, pues no, es como si los demás se tiran de un edificio. Ese viejo adagio que nos decían las mamás: si la otra va y se tira de un edificio, vas a ir a tirarte tú también, ¿no? Nosotros procuramos hacer 2 o 3 preguntas, obviamente, porque son 2 o 3 temas máximo lo que se nos permiten, y si hacemos esos planteamientos, pues tratamos de realizarlo de una manera pues lo más concreta posible y sin tampoco agarrar tanto monte. Ya sé que se oye un poco contradictorio porque yo soy de las que agarra de repente bastante monte, pero pues siempre en este marco, buscando como el respeto, de eso es lo que se nos menciona. Quizá en algún momento cuando se extienda un poco más, o a veces hay la oportunidad que sobre un mismo tema podemos hacer como estas contrapreguntas, pero pues sí, creo que una de las líneas y que ha tenido, sin embargo, y quienes hemos acudido a las conferencias matutinas, es precisamente como respetar esa línea de las 3 preguntas como máximo, a veces 2, y realizarlas de la manera más concreta posible, porque pues también para dar mayor espacio a otros compañeros y sin caer pues en el abuso. Ya si en algún momento se requiere ampliar más, o sobre un tema ampliar un poco más las preguntas, pues eso también ya se verá y se valorará también aquí con pues también con nuestros encargados y con los jefes de edición, porque al menos de este lado con nosotros pues tampoco es un trabajo de solo o un trabajo solo de Romina Gándara, sino que también pues hay un trabajo detrás. Y también hay decisiones que se tienen que hacer de manera colegiada, obviamente, pues respetando y yendo también de la información y de la línea que nosotros procuramos llevarle siempre en estos diferentes espacios, y también muy ad hoc de las investigaciones y
y de los temas a los que se les da prioridad desde Sin Embargo. No soy, por así decirlo, o no soy como reportera independiente para andar ahí por mí y sola, sino pues es un trabajo también en equipo. Un saludo a Darío, muchísimas gracias, a Julio Benítez, dice a Isabel. Dice, no fue Reina Aide porque se agarra todo el tiempo de la mañanera. Oye, por cierto, ya tiene bastante rato que no veo a Reina Aide en las conferencias matutinas. A Olis, un saludo. A Rodo Corvadía, le mando un saludo a Rodolfo Salas, a Roberto también, a Hilda, a Julio, a todas y a todas, muchísimas gracias. Dice María Luisa Álvarez Montaño, acompañándonos mientras le da de almorzar a su mamá. Un abrazo también a la mamá de María Luisa Álvarez. Bueno, pues no me voy a extender muchísimo más en estos saludos. Les agradezco a todas y a todos quienes nos acompañan hoy aquí en este programa. Quédense con nosotros en esta hora. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresando, pues vamos a dar inicio con Detrás de la Mañanera. Y bueno, dice acá Javier Espinosa Momo, dice, es que Reina se está preparando para Café y Noticias. Bueno, hay bastantes suspicacias y sigan haciéndola, hagan hasta sus quinielas a ver de qué personaje y qué persona va a llegar a Café y Noticias. Y pues aquí las vamos también, los vamos leyendo. Un saludo a todas y a todos y vamos a iniciar obviamente con esta emisión de Detrás de la Mañanera. Esta semana, pues de verdad que y arranca la conferencia matutina. Hay que destacar que esta semana, pues el contexto internacional y mucho del contexto internacional se viene dando, pues de estas decisiones que está realizando y sobre todo de las acciones que emprende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta semana, precisamente al arranque de la semana, pues iniciamos con este primer año que se cumplió de Donald Trump en el poder y de cómo esta recomposición que se ha estado realizando pues ha orillado a varias naciones, ya incluso a la Unión Europea, pues a ir ubicando y buscando cuál va a ser la posición que se va a tomar dentro de esa recomposición mundial que se viene generando por estas políticas extremistas que está emprendiendo Donald Trump. Pero también en el discurso nacional y que tiene que ver con la agenda binacional y marcada con Estados Unidos, pues uno de los principales temas con los que arrancamos fueron las dudas y las suspicacias y todo, pues todo esto que ha girado en torno al aterrizaje del avión Hércules. Se le ha dado mucha importancia durante toda la semana a este aterrizaje de un avión especial, que es un avión militar de Estados Unidos, y se ha realizado, pues obviamente, por el contexto internacional y por el contexto de todas estas amenazas que ha estado realizando el presidente Donald Trump, quien, pues a pesar de que la presidenta lo ha dicho varias veces en la conferencia matutina y le ha reiterado y le ha dicho así de cara a cara que sí a la coordinación, pero no subordinación, que se tiene que respetar la soberanía mexicana, y la misma presidenta lo ha reiterado. Parece que Donald Trump y que Estados Unidos, al menos en el discurso, cuando les recuerdan que hay una soberanía mexicana, parece que lo entienden, pero pues por otro lado, y parece que bajita la mano, si queremos decirlo así, al menos de frente a frente, Trump insiste y le ha insistido en varias ocasiones a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues a ver si no necesita una ayudita, ahí ofreciéndole un apoyo, sabiendo que detrás o con ese disfraz de borreguito de ofrecer apoyo, pues atrás está el lobo queriendo
tener mayor injerencia en decisiones de seguridad pública, que es importante recordar que esa injerencia que tenía Estados Unidos, pues se le permitió por muchísimos años durante todos esos sexenios de los periodos neoliberales. En los sexenios, por ejemplo, con Felipe Calderón, estas agencias estadounidenses que estaban muy a la par, por cierto, y muy coordinadas con el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, ahora preso y sentenciado por narcotráfico, pues esas agencias tenían mano libre y entraban, por así decirlo, hasta la cocina. Entonces, pues no nos extraña que Estados Unidos siga insistiendo en querer tener mayor injerencia, misma injerencia que perdieron esas agencias internacionales desde el gobierno del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador. Este contexto es importante destacarlo y de todas esas amenazas que vienen y que se han estado realizando por parte del gobierno de Donald Trump, en el que la semana pasada incluso pues decía que tenía que hacerse algo con México, incluso cuando da una conferencia de prensa a propósito de su primer año de este segundo mandato, decía que muy pronto iban a venir estos ataques y que estas intercepciones por vías terrestres para las organizaciones criminales. Todo eso pues abonó a que ese aterrizaje que se realizó esta semana pues se generara en torno a ello muchas suspicacias y muchas preguntas que toda la semana se le estuvieron planteando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero además en esta semana, y dando una lectura también semanal, pues está el tema que políticamente compete y que tiene bastante ocupados a todos los actores políticos en el país, que es la elaboración de la reforma electoral. En esta semana ya la presidenta confirmó que ya está el borrador y se espera que se vaya a presentar en febrero. Los tiempos son importantes. ¿Por qué son importantes los tiempos? Porque esta reforma sí tendría que estarse aprobando más o menos o a más tardar para mayo. ¿Por qué decimos para mayo? También hay plazos constitucionales ilegales para que se puedan hacer cambios en materia electoral. De acuerdo con lo que dice el 105 de la Constitución, si se quieren hacer cambios en materia electoral para que entren o para que estén en juego dentro de la próxima elección, nosotros tenemos elecciones intermedias en el 2027, se tienen que hacer con 90 días de antelación, se tienen que aprobar con 90 días de antelación del inicio del proceso electoral, no de la jornada, del inicio del proceso electoral. El proceso electoral del 2027 en realidad va a empezar para septiembre de este año, porque es proceso electoral 2026-2027. Esto nos deja con 90 días antes del arranque de septiembre, pues tendría que estarse aprobando esa reforma, si la queremos para el 2027, pues para mayo, abril o mayo. Entonces, por eso es también que se ha estado mencionando que incluso el Congreso tendría, ya sea quien la vaya a aprobar, tendría que pues citar a un periodo extraordinario, porque también este periodo ordinario de sesiones es de febrero a abril. Entonces, pues ahí están los tiempos, siguen los tiempos corriendo y realmente no se ha presentado el proyecto como tal. La presidenta dijo que ya había un borrador en esta semana y en esta semana, pues lo que se destacó en torno a la reforma electoral, pues ha sido este estira y afloja por parte de los partidos Verde Ecologista y Partido del Trabajo, que son partidos y que aliados a Morena, pero pues que han mostrado resistencias al tema de la reforma, sobre todo en las plurinominales y en el financiamiento a los partidos, porque sabemos que pues, son dos aspectos que sí o sí le van a impactar a esos partidos satélites. Ha habido declaraciones, primero que si no van, si bajan mucho los diputados, luego que a lo mejor que no, que siempre sí somos muy aliados de Morena, y ese es un tema que se estuvo abordando esta semana durante las conferencias matutinas, donde incluso ya esta semana, a pregunta también de los compañeros reporteros, la presidenta
Matutina, pues dice que no descartó una reunión con estos legisladores para hablar del tema de la reforma electoral o negociarla, si ustedes quieren llamarlo como tal. Entonces, pues son de los aspectos que se destacaron en la conferencia matutina. Y otro aspecto que a mí me gustaría destacar, que también se vio durante la semana, pues es mención que hace la presidenta de la visita de los reyes de España a los stands de México en esa feria internacional en España. ¿Por qué es importante y por qué la presidenta habla de simbolismos? Hay que recordar esta exigencia que viene desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador a España de reconocer pues esa barbarie que cometieron en la conquista. Ella lo vuelve a mencionar hoy en la conferencia, más adelante vamos a recordarlo, pero también es un tema importante que se destaca y que me gustaría también destacarlo dentro pues de esos puntos que hay que considerar de los mensajes de la presidenta. No me voy a extender ya muchísimo más, son algunos de los puntos importantes que se ven en la conferencia de esta semana, pero pues vámonos por partes ahora sí, como dicen. ¿Y qué les parece si recordamos lo más importante que se destacó y qué ocurrió también detrás el pasado lunes en la conferencia matutina? Y bueno, pues aquí estamos en las escaleras a la entrada de la biblioteca de Benito Juárez. Y bueno, hoy en la conferencia matutina, pues miren, resulta que hay también quien anda apostando el futuro político de México. Y es que en los llamados mercados de predicción, Polymarket, que es una plataforma sobre escenarios futuros, pues ahí apareció una supuesta apuesta de la salida anticipada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y curiosamente quienes empezaron a difundir fueron comunicadores de la oposición, bueno, cercanos a la oposición. Este fue uno de los temas que se abordó hoy en la conferencia matutina, donde la presidenta, por la reacción que tuvo, pues se vio que desconocía del tema, pero lo tomó bien, se rió y hasta respondió con ironía, que apuesten por el 2030, dijo, y cuando le preguntaron si sobre este tema, si era la oposición quien estaba dándole vuelo a esta conferencia, pues la presidenta se dijo bastante despreocupada por el tema, que fue uno de los aspectos que no fue de los principales, incluso parece que pasó un poco desapercibido de la conferencia matutina, pero pues sí llama la atención cómo la oposición ya en estos, hasta en los mercados de predicciones, pues anda tratando de poner sus narrativas. Vamos a ver lo que dijo la presidenta sobre este tema. Solo sería un llamado. ¿Cómo está la apuesta? A ver, platíquenme. Sobre su salida de la presidencia. ¿Y es una plataforma? Es digital? una plataforma, es una página de apuestas que está promoviendo pues algunos Bueno, vamos a medios. preguntarle a Gobernación, pero que apuesten por septiembre 30 del 2030. Seguro se van a sacar más. Sí, lo que llama la atención es que pues la promueven medios afines a la derecha. A la derecha. Pues sí, es parte de la llamada de atención, pero no nos preocupa, pero de todas maneras vamos a ver si está regulado. Sí. Y miren, mientras algunos están jugando a las predicciones, pues esta semana hay quienes van a tener que pagar cuentas reales. Y nos estamos refiriendo a Ricardo Salinas Pliego, que pues hoy se daba a conocer que esta semana pues tendrá que pagar ese adeudo que tiene con el SAT, de acuerdo con lo que detalló el titular del SAT, Antonio Martínez. A partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen 5 días, que sería esta semana. Oigan, y en otro tema que también destacó mucho hoy en la conferencia matutina, es más pop, pero igual de revelador, y es que nos quedó bastante claro que la presidenta sí está al tanto de lo que mueve a los jóvenes, porque celebró los conciertos de BTS, hubo bromas ahí en la conferencia, pero hay un fondo también serio, y es ¿qué pasa con Ticketmaster? El enojo que genera con los fans por no publicar los precios de los boletos a tiempo, y esto hizo que las ARMYs, este grupo de fans como las Sweeties, pero de esa banda, se organizaran y exigieran transparencia, lo que pues obligó a que la Profeco hoy tuviera que mandarle un exhorto a Ticketmaster. Devoluciones, pero también hay un criterio que se llama BTS, que no, es… BTS es un grupo. No. Es que es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes
Y viene a México y hubo todo un problema ahí relacionado con BTS y trae la aclaración aquí. Si nos puede comentar qué pasó con César, si platicó con ellos o sí, que qué bueno que viene tema. Porque era una petición histórica de los jóvenes mexicanos. El día de hoy se va a enviar un exhorto a este proveedor para que transparente todo lo que están pidiendo los fans o los aficionados a este grupo en particular. Y miren, también dentro de lo importante en esta conferencia le preguntaron sobre el primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y ella pues sí habló que las presiones no eran solo para México, pero llamó la atención, fíjense, en el discurso lo que llamó la atención es que ella sí utiliza la palabra de proteccionismo al hablar de Trump. Vamos a escucharla. Pues no solo para México. Para todo el mundo. Ha sido un cambio, pues para todo el mundo, en muchos sentidos. El tema de los aranceles y un cambio en la política de Estados Unidos relacionado con un proteccionismo. Y otro de los temas importantes también de hoy fue lo que ocurre con Guatemala, donde se declaró un estado de sitio por 30 días. Dijo que van a hablar con su homólogo de Guatemala para ver si se ofrece algún tipo de apoyo. Y entre otros temas también que se abordaron hoy en la conferencia y que son importantes, el SAT, por ejemplo, reportó un crecimiento en la recaudación de impuestos el año pasado. También indicaron que las devoluciones a los contribuyentes fueron importantes. Y otro de los aspectos resaltados fue de que no va a haber aumento en los impuestos y también indicaron que va a haber un endurecimiento en las auditorías que se le hagan a algunas empresas, sobre todo aquellas que vayan a presentar algunas irregularidades o que muestren ahí algunos comportamientos irregulares. Así que estos temas son importantes para recordarlos como parte pues de lo más destacado y recordarles lo más destacado que se dijo hoy este lunes en la conferencia. Y bueno, pues eso fue parte de lo que ocurrió el lunes. Como pueden ver, pues sí, la presidenta está bastante enterada de qué le gusta a los jóvenes y a las jovencitas en el país y también a no tan jóvenes y tan jovencitas. Pero bueno, vamos con lo que ocurrió el martes. Vamos a ver la siguiente cápsula para recordar lo más destacado de el pasado martes en la conferencia matutina. Y bueno, pues este martes estamos desde aquí en el exterior de Palacio Nacional, desde muy temprano, desde las 6:30, 6:40, se están realizando dos manifestaciones aquí afuera de Palacio. Una de ellas es de los extrabajadores del extinto IFT, quienes están denunciando que cerca de 10 trabajadores no han sido indemnizados. Están denunciando a la Comisión Reguladora de no cumplir con el pago de indemnización que les habían prometido. Y también están aquí trabajadores de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, quienes están acusando de corrupción por parte de las autoridades universitarias de esa institución, a quienes dicen pues están vendiendo plazas tanto a alumnos como a quienes quieran ser docentes de esa universidad. Vamos a continuación a escuchar lo que nos comentaron. Somos trabajadores universitarios de la ciudad de Oaxaca, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hoy venimos a hacer una demanda por la corrupción que existe en esta universidad. ¿Por qué corrupción? Precisamente en la venta de plazas, venta de espacios para los estudiantes que ascienden a más de 35,000 hasta los 200,000 pesos. La venta de plazas para trabajadores que también están en 200,000 pesos y que es un abuso de autoridad lo que está pasando ahí. ¿Quién está vendiendo esas plazas? Pues precisamente son los encargados de la institución los que realizan todo esto, ¿no? Y que aparte de todo, por alzar la voz, pues hay una represión brutal en esta universidad. Estamos aquí para exigir nuestra indemnización justa que por ley nos corresponde. Tras extinguirse el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el decreto decía que todos los extrabajadores recibiríamos indemnización y no se nos ha cumplido. Nos dijeron que sí nos pagarían en diciembre y no lo han hecho, y vía medios nos enteramos que no lo pagarían y nos están orillando a demandar cuando por ley nos corresponde por vía administrativa. Solicitamos el apoyo de la presidenta para que resuelva este caso lo antes posible. Muchas gracias.
¿Cuántos extrabajadores son, más o menos? Somos más de 100 extrabajadores del instituto que no hemos recibido indemnización y en las mismas circunstancias 900 personas ya los recibieron. Solamente pedimos lo justo y así como menciona la presidenta, nadie por encima de la ley. Y bueno, pues ya concluyó la conferencia matutina. Estamos aquí a mi exterior, está uno de los patios de Presidencia por donde ingresamos. No me puedo ir más para atrás porque, como les he platicado anteriormente, hay muchos espacios reducidos y no en cualquier lugar podemos grabar nuestras cápsulas. Por lo general, siempre lo hacemos solo en el patio de Benito Juárez, como pueden ver en estos momentos en las imágenes que les estamos mostrando. Este es el patio donde ustedes pueden ver en estos momentos que es la zona donde mayormente podemos hacer nuestras transmisiones y nuestras grabaciones. Pero bueno, yéndonos a lo que dijo hoy la presidenta, pues la verdad es que nos dio una de esas clases de historia política muy al estilo de López Obrador. Todo comenzó por una pregunta sobre la reforma electoral, la lógica de la reforma electoral, y terminó en un repaso de historia del partido de Estado, de la represión del 68, la llamada apertura democrática en el 70, habló de fraudes, del fraude del 88, cometido contra Cárdenas, del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y la elección y el fraude de 2006 hasta los monederos, y todo para cerrar con la idea clara que quienes hoy pues están diciendo defensores de la democracia o los paladines de la democracia son aquellos que si no hicieron el fraude pues también solaparon los fraudes. Ahora, todos estos que hicieron fraudes electorales, todos estos que se convirtieron en el PRIAN, todos estos que fueron parte del modelo neoliberal que empobreció al pueblo, los que avalaron el fraude, quitaron derechos, sí, los que avalaron el fraude, ahora son los paladines de la democracia. Y ahora ellos son los que nos dicen a nosotros autoritarios. Y miren, pues también dentro de la información que es importante recordar que se destacó hoy el gobierno federal informó acerca del arranque de la credencialización del Servicio Universal de Salud. La idea es básicamente unificar la información médica y de los derechohabientes para garantizar el acceso a la atención pública. Este proceso va a iniciar en 14 estados que ya están federalizados, es decir, que ya están en el IMSS Bienestar. Va a arrancar en marzo, se va a tratar de una credencial impresa, también va a haber credencial digital y va a quedar este proceso desde marzo. Es importante destacar que la presidenta aclaró que este año solo va a comenzar la credencialización, pero el sistema consolidando, es decir, ya el sistema universal de salud, pues va a ser poco a poco. Y bueno, pues seguimos con la información de lo que ocurrió esta semana en la conferencia matutina. Les hablamos del tema de la reforma electoral porque en estos días también hubo pues ahí la visita de legisladores, estuvieron en reuniones, se preguntaba, bueno, si eran reuniones que tenían que ver con el tema de la reforma electoral. La presidenta aclaraba que en sí con los legisladores no está viendo como tal el tema de la reforma electoral, sino que se está viendo el tema de la agenda legislativa. Aunque uno pensaría, bueno, pues dentro de la agenda legislativa la prioridad también en gran parte es la reforma electoral. Precisamente el miércoles le preguntaban pues con respecto a la reforma si se iban a convocar a dirigentes del Verde y del Partido del Trabajo para tratar de convencerlos de respaldar a la iniciativa. Esto es importante porque sin el respaldo de esos dos partidos aliados, pues también Morena de cierta manera tiene pues los brazos un tanto cruzados porque por sí solo Morena no tiene mayoría calificada. Sí tiene mayoría absoluta, que es el 50+1, pero la mayoría calificada con la que se requiere para aprobar sí o sí reformas constitucionales que después van a ser enviadas a los estados y la mayoría de los estados, al menos 17 congresos locales, tienen que aprobarla, luego volverla a mandar al legislativo federal. Pues esa mayoría calificada la tiene el oficialismo con el Verde y con el PT.
que es uno de los planteamientos que más se ha estado destacando, y de ahí viene pues el estira y afloja con esos partidos, y de ahí viene que pues Morena tendría que hacer estas pláticas para convencerlos, y tendríamos que ver hasta qué punto tendría que ceder Morena o sacrificar tanto la idea inicial de la eliminación completa, de la eliminación o de una rebaja de los plurinominales, de la reducción de los partidos. Incluso ya en esta misma semana, ayer incluso, la presidenta pues ya nos dejaba entrever un poco que a lo mejor la reducción de diputados como tal, como la conocemos ahora, que son 500 legisladores, todavía está en veremos, pero bueno, pues eso lo vamos a ver en la cápsula del jueves. Mientras tanto, el miércoles le preguntaban si estaba dispuesta a convocar a los dirigentes pues para convencerlos, y ella descartaba una reunión como tal con ellos para abordar este tipo de temas. Y fuera de la conferencia matutina, en el transcurso de las horas del miércoles también, pues me gustaría comentarles que la Comisión Presidencial inició el diálogo con esos partidos del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, pues obviamente para tratar de llegar a un acuerdo y que esto pues les vaya a permitir poder impulsar esta reforma en materia electoral. Incluso el miércoles volví a hacer como este repaso por la historia y explicaba por qué el martes dio ese repaso por la historia que duró como 40 minutos, lo que estuvo platicando la presidenta, y ella lo decía que fue porque pues hay muchas mentiras y hay mucha hipocresía, es la palabra que ella utilizaba, pues en torno a la cuarta transformación que viene, pues obviamente dentro de este estira y afloja en torno a la reforma electoral. Pero vamos a ver a continuación la cápsula del miércoles. Y bueno, pues este miércoles de verdad que hubo mucha información aquí en la conferencia matutina, y bueno, pues hoy nos tocó preguntar. Desde la semana pasada ya les habíamos platicado un poco de cómo está la mecánica para que nos pueda tocar preguntar o pues que tengamos esa oportunidad. Realmente quien elige, como ustedes pueden verlo en todas las conferencias matutinas, y quien decide a quién le da la palabra es la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues hay algunos mecanismos en los que puedes tener más oportunidades, y es cuando te sientas en la primera o en la segunda fila. Incluso puede pasar que si estás en filas mucho más atrás, te pueden dar la palabra, pero es más factible que te puedan ver cuando estás en las primeras filas. ¿Cómo accedemos a las primeras filas? Bueno, pues ahí corresponde al equipo de comunicación social quienes van llevando la lista, y cada 7 días tendrías derecho a ocupar una de esas dos filas. Si, por ejemplo, a mí que me tocó preguntar hoy y hoy salí elegida para estar en la segunda fila, pues ya no hay oportunidad que te puedan volver a elegir hasta dentro de 7 días. Tienen que pasar 7 días para que tengas esa posibilidad de estar en esas dos primeras filas, y quienes están, pues quienes deciden cómo se conforman esas dos primeras filas o quiénes se sientan es el equipo de comunicación social. Es lo más que conocemos. ¿Cuáles son los criterios o cómo los eligen? Bueno, pues ahí realmente no lo sabemos. Ya no es por tómbola como ocurría anteriormente. Y bueno, pues como ustedes pudieron ver, hoy afortunadamente la presidenta nos dio la palabra. La integración que tiene México con Estados Unidos es muy difícil de romper, porque son cadenas productivas que existen ya desde hace muchos años. Incluso frente a la posibilidad de poner tarifas, etcétera, como ocurrió, de todas maneras el comercio se sigue dando. Y por eso nosotros creemos, además porque es para conveniencia de Estados Unidos, pues que el tratado se va a conservar, o a lo mejor hay algunos cambios, pero finalmente en la revisión se va a conservar, porque es de beneficio mutuo. Pero evidentemente tenemos y buscamos relación con otras regiones del mundo. Y bueno, pues nosotros aprovechamos para preguntarle a la presidenta sobre la incertidumbre global, ahora que Trump pues está orillando al mundo a un nuevo orden.
le preguntamos a la presidenta sobre lo que se espera pues tras la renegociación del TEMEC y si han considerado escenarios adversos, y ella dijo que la integración productiva y muy estrecha de México con Estados Unidos y Canadá pues hacen poco viable que se desaparezca esa integración, que haya una ruptura, pero también habló de cómo su gobierno pues piensa o está evaluando escenarios y se puede diversificar ampliando vínculos con Europa, por ejemplo, con Asia, América Latina, entre otros países. Ayer mencioné esta historia porque hay mucha hipocresía y mucha mentira alrededor de lo que representamos nosotros. Hay mucha hipocresía. Ahora, la reforma electoral, no pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga una representación en el Congreso, no. Eso se llama representación de las minorías, ¿no? Que si, por ejemplo, no sacaste ningún diputado ni nominal, pero tienes 15% de la votación, bueno, pues tienes que tener una representación en el Congreso. Dije 15% por poner un ejemplo hipotético. Pues eres una fuerza política del país, pues tienes que tener una representación en el Congreso. El problema son estas listas de las burocracias partidarias que se han convertido, pues, en algo que la gente no quiere. Entonces, va a ser una propuesta razonable. Otro de los aspectos que también se hablaron este día fue la defensa que hace la presidenta al nombramiento de Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración. Esto, pues, luego de la polémica y la indignación que generó el nombramiento en la SEP de este exfuncionario que estaba en migración cuando ocurrió el incendio que dejó al menos 40 migrantes muertos y el proceso penal que tuvo al respecto. También habló acerca de esas acusaciones o señalamientos que se dieron a conocer en medios de la embajadora de Reino Unido, donde dijo que no hay ninguna investigación abierta. Incluso evaluó a bien el desempeño de la embajadora, conocida viralmente por decir September, no sé si ustedes lo recuerdan. Y bueno, estos fueron algunos de los temas que se abordaron hoy en la conferencia matutina. Y bueno, pues eso es lo que mencionaba la presidenta. Tuvimos oportunidad, como vieron, pues de preguntarle sobre pues temas que tienen que ver con la agenda internacional, sobre cómo se está moviendo el mundo frente a este señor Donald Trump naranjoso, que por cierto, bueno, fue la conferencia matutina y más adelante pues vino esta reunión y sí llegó bien valentonado el señor Donald Trump con un discurso, pero poco a poco le fue bajando al discurso, mientras que la Unión Europea pues anunciaba ahí que hasta en tanto no cesaran estas amenazas de Donald Trump de querer apoderarse y comprar a la fuerza, como buen magnate y lobo que es, comprar las cosas a la fuerza y presionar hasta que le tengan que vender sí o sí las cosas, pues la Unión Europea dijo no, me puso en estate quieto y dijeron no, vamos a paralizar ahí estos trámites para validar el acuerdo comercial que sostiene la Unión Europea con Washington hasta en tanto este señor pues no se comprometa a quitar esas amenazas para Groenlandia. Y bueno, pues después viene un Donald Trump que le va bajando al tono a su discurso y después dijo que no estaba interesado en utilizar la fuerza para tomar Groenlandia. Y pues ustedes y como han podido ver en los diversos espacios de aquí Sin Embargo, cómo se le ha estado dando seguimiento a todo este tipo de acciones y que realiza el señor Donald Trump, pues un día está de buenas, otro día no tan buenas y otro día está más de malas. Entonces, pues frente a
a esa volatilidad que tiene, es a lo que se enfrenta el mundo, y el mundo también pues ya se va reconfigurando y va realizando sus propias alianzas. Tenemos a Canadá cada vez más cerca de China, y sin duda una pregunta es el papel de México, porque ciertamente pues sí estamos bastante integrados con Estados Unidos. Incluso por ahí veía en algunas columnas y en algunos noticieros que lo que habría sido que motivó que a Donald Trump le bajaran los humos más que pues esta suspensión de los trámites para renovar ese acuerdo comercial, es que la Unión Europea o algunos países pues ahí le estaban amenazando que si no le bajaba, pues iban a vender los bonos de tesoro de Estados Unidos, y esto le iba a generar un impacto económico. Son de las múltiples versiones que se han estado circulando en torno a qué realmente ocurrió y provocó que Europa pudiera ponerle un ligero freno al señor Donald Trump. Son especulaciones que se han hecho, pero sí, finalmente el vender o que pudieran vender los bonos de tesoro de Estados Unidos, pues sí generaría que al menos Estados Unidos pensara un poco más con respecto a quién le lanza esas amenazas. Pero bueno, vámonos con lo que ocurrió al siguiente día, que fue el jueves. Entonces, pues nos vamos con la siguiente cápsula para recordar lo que ocurrió. Y bueno, amigos, como pudieron ver, la conferencia matutina se realizó en esta ocasión en Puebla, en la Escuela de Sargentos. Cuando sale de la Ciudad de México, los lugares sedes, bueno, procuran que sean en instalaciones de la Sedena. Les comentaba anteriormente la importancia también y cómo ha generado, pues, atención este tipo de conferencias fuera de la Ciudad de México, porque esto permite también descentralizar el debate y las narrativas, no solamente en las políticas nacionales, sino que también permite que compañeros de los estados puedan llevar a la conversación temas más locales. Además de que en este tipo de conferencias, como va el Gabinete de Seguridad, también se abona y se aborda un poco más con temas que a la ciudadanía en general nos importa, que tienen que ver con temas de seguridad. Y también con esto nos permite ir viendo el pulso de, pues, también cómo están las cercanías y cómo están los tratos de la presidenta con cada uno de los gobernadores de las entidades a las que visita. Pues en esta ocasión, dentro de los temas más importantes, destaca la detención de César Alejandro N., alias El Botox, una detención que no es menor, es quien está vinculado al asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de citricultores, de limoneros en Michoacán, un caso que exhibió cómo el crimen organizado, el narcotráfico, pues sí está controlando las economías regionales, al ser también una detención importante porque se trata del presunto líder de los Blancos de Troya, y que es uno de los principales generadores de violencia y del delito de extorsión allá en Apatzingán. Esta captura pues es importante también porque manda un mensaje que se está combatiendo el problema, que de verdad es un problema grande allá en Tierra Caliente. Vamos a escuchar una parte de lo que informan de esta detención. Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado El Botox en Michoacán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Puebla, de Michoacán, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Estamos en permanente comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña para esta detención. Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo. Y miren, ya que estábamos hablando de temas de seguridad y que se abordaron temas de seguridad, sigue pues las preguntas con respecto a los 37 capos entregados a Estados Unidos. Y hoy en la conferencia matutina, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo algo sin rodeos y reconoció que las autoridades quieren sacar a esos liderazgos del sistema penitenciario mexicano y busca cortar las redes criminales que ahí mismo se realiza, porque destacaba
este reconocimiento que es el secretario de Seguridad, quien dice que desafortunadamente, aunque se detienen en los penales, este tipo de delincuentes y de capos siguen organizándose y siguen generando violencia y haciendo alianzas. Vamos a escuchar cómo lo menciona. Como bien saben, lamentablemente dentro de prisiones muchas veces generan alianzas entre otros grupos y lamentablemente en varios lugares donde están recluidos tienen la oportunidad de continuar delinquiendo. Esto es en beneficio de nuestro país, al sacar a más de 90 personas que cometen delitos a veces desde dentro de prisión, pues lo que estamos evitando es extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios a ciudadanos mexicanos y que continúen alianzas y fortaleciéndose grupos desde dentro de los penales. Y bueno, como ustedes pudieron escuchar, si se hace el reconocimiento que hay un problema todavía en las cárceles, siguen estos capos pues haciendo de las suyas dentro de las prisiones, pero pues a la par de que se envían a Estados Unidos a estos liderazgos de las estructuras criminales, pues también están buscando fortalecer o ver de qué manera se fortalece el sistema penitenciario acá de este lado. Y bueno, les mencionaba, es importante estas conferencias matutinas fuera de la Ciudad de México para tratar de descentralizar un poco la plática, las conversaciones y ver qué pasa en los estados, pero no podemos deslindarnos completamente de los temas a nivel nacional, y entre los temas nacionales pues sigue el gran tema que es la reforma política en materia electoral. Y es que la reforma electoral ya tiene los tiempos bastante definidos. La presidenta hoy confirmó que ya existe un borrador y que esta iniciativa podría enviarse al Congreso en febrero posiblemente. Sin embargo, uno de los puntos centrales, que es la reducción del número de diputaciones por la vía plurinominal, aún no está definido. No se ha decidido si el Congreso se va a mantener con los 500 escaños o si va a venir una disminución y si esta podría ser sustancial. Donde sí hay una postura mucho más firme, como se le puede ver a la presidenta y lo responde en las diferentes preguntas, es con tratar de modificar o cambiar este modelo de las famosas pluris que se dan por las listas del partido, es decir, pues esas listas que envían los partidos y que quienes quedan en los primeros lugares pues ya tienen garantizado un escaño. Al respecto, Sheinbaum reiteró en esta mañanera que ese esquema debe de cambiar, aunque todavía no se precisa cuál podría ser la fórmula que puede sustituir este procedimiento. Lo que se está perfilando o una opción podría ser pues este tema de las primeras minorías. Vamos a escuchar cómo lo menciona. Es una de las posibilidades, así está el Senado de la República. Recuerden que en el Senado se eligen a los 2 senadores de mayoría, senador y senadora, que así está establecido, que sea la mitad y la mitad hombres y mujeres. Se eligen a los senadores o las y los senadores de mayoría y el primer perdedor, digamos, el que tiene mayoría de votos en el tercer lugar, es quien entra también como senador de otro partido político. Es una de las posibilidades. El objetivo es que las listas de las minorías no sean listas de los partidos políticos, que no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que tengan que ir a territorio de una u otra manera. Ese es el objetivo de la reforma y se está viendo también el número de diputadas y diputados de representación proporcional. ¿Definitivamente se van a reducir? No, estamos en esa revisión, las posibilidades de que permanezcan los 500 diputados o de que pueda haber una disminución. Ya es lo último que se está trabajando, ya hay más o menos un borrador de la reforma y se va a presentar, pues esperamos en febrero. Y bueno, pues eso es lo importante que destaca en la conferencia. Primero, cuando habla la secretaria de Gobernación, Rosa Isela González, hay que recordar que como contexto y antecediendo esta conferencia del jueves que se realizó en
En Puebla, ya la Secretaría de Gobernación había sostenido una reunión con tanto con el presidente de la comisión que está realizando la reforma electoral, que es Pablo Gómez, y con algunos diputados. Por ejemplo, en la casona que Barcelona 32, ahí, por ejemplo, recibieron a la líder del Partido Verde, a Karen Castrejón. También estuvieron con el senador Manuel Roberto Velasco, Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, y también estuvo el diputado Carlos Puente. Fue un encuentro que estuvo pues ahí la secretaria de Gobernación casi 3 horas, un poco más de 3 horas, platicando con estos dirigentes. También pues ya se había realizado una reunión con los integrantes del Partido del Trabajo. Y por cierto, ayer, aunque no fue en la conferencia matutina, pero como veo que les interesa mucho el tema de el próximo embajador de México en Reino Unido, pues ayer apareció ahí el señor Alejandro Manero. Estuvo en la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, que ratificó pues el nombramiento de este extitular de la Fiscalía General de la República, que brilló por la ausencia de resultados ahí en la Fiscalía, pues ratificó ese nombramiento como embajador de México en Reino Unido. Pero vámonos con información de este viernes, porque dentro de los temas más importantes, ustedes ya los pudieron ver, y para no como volverles a repetir como mucho de lo que se destacó hoy, y lo pudieron constatar en Café y Noticias, que por cierto hoy vence el plazo para que el señor Ricardo Salinas se acerque al Servicio de Administración Tributaria y vaya a realizar su pago. Dicen, hoy se vence el plazo, no sabemos exactamente a qué hora, si el plazo sea todo el día, es decir, que pueda vencerse hasta las 11:59 de la noche, porque eso comprende todo el día, o hasta que cierran las oficinas del SAT, digo, en una manera en que uno espera que lo tratan igual que a la mayoría de los contribuyentes nos tratan, que a la hora que cierran 4 de la tarde, que cierren el SAT, ya lo cierren, o si el señor, pues con alguna llamada directa pueda acercarse. No se ha dicho nada al respecto, no se abordó, se esperaba que le preguntara a la presidenta hoy, pero bueno, pues seguramente va a ser una de las primeras preguntas que sí se va a realizar el lunes, toda vez de que ya oficialmente haya concluido ese plazo para que el señor se acerque al SAT y pueda pagar esos impuestos que debe, que es una deuda que se le puede reducir a los 51 mil millones de pesos, ya considerando ese descuento del 32% que se anunció en su respectivo momento. Pero, entre otros temas que se abordaron allá en la conferencia y que les decía al inicio de esta emisión, pues es todas esas suspicacias y todo, pues esas preguntas y lo que se giró en torno al aterrizaje del avión militar estadounidense tipo Hércules C-130, que ustedes saben, pues aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, y desde el lunes estuvieron preguntándole a la presidenta sobre este tema. Ella estuvo reiterando y aclarando que se trató de un vuelo con fines logísticos para temas de capacitación, que venían por personal para trasladarlo a Estados Unidos. Hoy incluso se aborda un poco más hacia dónde fueron llevados los elementos para estos procesos de capacitación, que son procesos que se realizan habitualmente. Incluso la presidenta había dicho que anteriormente ya se habían dado aterrizajes de este tipo, pero pues que no se destacaba tanto. Ahora se está destacando obviamente por todo este contexto de las presiones que vienen de Estados Unidos. Por ejemplo, fue tanta como las preguntas y lo que se estuvo generando en torno al aterrizaje de este avión Hércules, que desde el miércoles pasado la presidenta dijo, a ver, no, ya, se tomó la decisión que ya se va a limitar el ingreso de aviones militares de Estados Unidos a México cuando tengan que ver con actividades de capacitación. Esto lo daba a conocer desde el pasado miércoles, considerando pues que era
mejor que si tenían que ir a una capacitación, pues que se fueran en aeronaves mexicanas. Esto es algo que destacado porque fue mucha la insistencia y varias las preguntas que se giraban en torno pues a este tema. Entonces lo que dijeron, no, se tomó ya la decisión que se va a limitar el ingreso de ese tipo de aviones que antes, digo, no es la primera vez, decía, bueno, ahí es lo que dice, no es la primera vez que ocurre, pero pues ya mejor, ya tomamos esa decisión. Eso lo dijo el miércoles, como, bueno, ya, esa es la decisión, no va a volver a ocurrir para no estar generando todos este tipo de mareas, pero hoy pues nuevamente le preguntan, aprovechando que estaba ahí el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un compañero emir de La Jornada, pide un poco más información que se detallara pues en cuanto a estas capacitaciones, si iban a la Sedena, si van a bases militares allá en Estados Unidos, y esto es parte de lo que dijo el secretario hoy en la conferencia que se celebró en Veracruz. Primero mencionar que no son capacitaciones nuevas, son capacitaciones que se hacen de muchísimos años, donde para cada capacitación hay un respaldo con un oficio, ya sea una invitación por parte de alguna autoridad de Estados Unidos o una petición por parte de autoridades mexicanas, siempre ha sido así. En este caso fue una invitación a cursos donde se hacen especializaciones tácticas, ya sea de cualquier tipo de maniobra, tiro, investigación, etcétera. Este es el segundo escalón y fue una invitación que nos hicieron. Al ser personal civil, nosotros solo requerimos autorización de defensa para que puedan salir los compañeros. ¿Cuánto tiempo estarán ahí los...? Son menos de 2 meses, me parece que son 40 días, 45 días para ser ¿Quién preciso. los capacitará, secretario? ¿Es dependencia o grupo? Son varios grupos, pero principalmente la invitación viene del Comando Norte. ¿Y están en algún campo militar de Estados Unidos? Sí, es una base, me parece que en Mississippi. Y bueno, pues esto es uno de los aspectos que se abordaron hoy pues con respecto a el aterrizaje del avión Hércules, que de verdad se generó más olas que incluso esta alerta que envió la FAA de Estados Unidos, que también fue uno de los temas con los que amanecimos desde el lunes, pero que se aclaró y que pues no hubo más preguntas. Pero bueno, pues esto es en cuanto a temas de seguridad, que desde la cápsula que pudieron ver cuando platicábamos de lo que ocurrió ayer en Puebla, se destacó la detención de el Botox, que es uno de los objetivos prioritarios, y quizá para abonar un poco más a la importancia y por qué llamó tanto la atención la captura de este objetivo prioritario, no solo para el gobierno de México, sino también para el gobierno de Estados Unidos, porque incluso dentro de estas narrativas que siguen dándose por parte de la oposición, que como ustedes pudieron ver durante esta semana, la presidenta se aventó una clase de historia de 40 minutos para explicar esto, porque vienen todas estas narrativas de la oposición de que si la reforma electoral, que si se entregaron a 37 capos porque es una ofrenda de México hacia Estados Unidos, ahora con lo de la detención de el Botox, que también estaba bastante pues en la mira de Estados Unidos. Ya el Departamento del Tesoro en agosto pasado había publicado un boletín en el que se sancionaron a los principales líderes de los Viagras, entre ellos pues estaba ahí el Botox, que tenía 7 órdenes de aprehensión, tiene 7 órdenes de aprehensión pendientes, varias de ellas por asesinatos a productores de limones, que son asesinatos que se empezaron a recrudecer desde el 2024. Hay que recordar que estas crisis que ha tenido Michoacán en torno a las extorsiones en limones vienen desde el 2023, en julio de 2023, que se paralizó la producción y la venta de limones cuando los extorsionadores le incrementaron los costos a los productores. Esto orilló a que pues el gobierno de allá de Michoacán tratara de hacer algún tipo de acciones. No pasó algo más fuerte porque siguieron las extorsiones. Eso fue en el 2023. En el 2024 se registró el asesinato de uno de los primeros productores que trascendió. Luego en
En octubre vino otra crisis donde los productores les volvieron a subir el costo de extorsión para producir limones. Y bueno, pues ya venía toda una cadenita de mayor presión por parte de estos grupos en contra de los productores de el limón, que esto también impacta a nivel nacional porque pues lo vemos nosotros en nuestros bolsillos. Para miles y para millones de mexicanas y mexicanos el limón es uno de los productos básicos de nuestra mesa y obviamente pues esto venía a encarecer este producto, pues alimento tan básico para nosotros. Pero bueno, por eso de ahí trasciende que mientras estaba la conferencia de ayer jueves, pues y lo dijo el secretario hace unos momentos, y de hecho fue una mujer, por cierto, se hace la detención del Botox. Ya sé que todo el mundo estaban esperando que fuera el señor Alejandro Moreno, no fue así. Estamos hablando realmente de es uno de los líderes de los Viagras que tanto terror generaron allá en Michoacán y que por cierto esa detención hay que decirlo también. La gente de Michoacán llevaba muchísimos meses, años incluso, pidiendo la detención y señalando a ese criminal como parte de los que estaban sembrando el terror en Michoacán. Lo ha dicho Guadalupe de la Mora, el hermano de Hipólito de la Mora, que desde el año pasado venía insistiendo que él estaba, el Botox estaba detrás de los asesinatos a productores. Incluso también por ahí lo relacionaba un poco con la emboscada que sufrió su hermano Hipólito de la Mora en el 2023 y finalmente ayer que lo detienen, pues con un tono un tanto agrio, lo dice el jefe de ahí de La Ruana. Pues finalmente para él consideraba que llega tarde esa detención, pero reconoció a las autoridades pues esa captura tan importante para México. Y bueno, pues otro de los temas que se abordaron esta semana y con lo que quiero cerrar, pues es simbólico este acercamiento que tuvieron los reyes de España, Felipe VI y Leticia, en los stands de México en la inauguración de la edición 46 de la Feria Internacional del Turismo. Hoy nuevamente le preguntan a la presidenta y esto señala sobre eso. Bueno, como lo dije ayer, es un símbolo que los reyes de España se hayan acercado a los stands de México en la FITUR y que pues hayan conversado con integrantes de indígenas, mexicanas. Pues esta conversación es importante. ¿Los invitaría a México? Ya vamos a ver, primer símbolo importante. ¿Por qué es simbólico y por qué es tan importante este reconocimiento? Porque pues podemos darle una lectura de un gesto por parte de la Casa Real de España y la identidad y a las raíces indígenas en México. Y esto bien importante porque hay que recordar pues estas tensiones que hubo del gobierno de México con España cuando en el sexenio del presidente López Obrador envía una carta en la que le pide a España un perdón oficial por la conquista, una carta que ustedes recordarán no fue respondida. Y luego en el 2024, cuando gana la presidenta Claudia Sheinbaum la elección y va a ser investida como presidenta, pues ella no invitó a Felipe, al príncipe Felipe a su toma de posesión, lo que pues también generó que en España se hiciera pues todo un despapalle. Hubo muchas declaraciones, se súper enojaron, olvídense, hubo muchísimas reacciones porque la presidenta no había invitado a los reyes. ¿Cómo era posible que México no invitara a los reyes de España a la toma de posición de la parte de la primera mujer presidenta de México? Y en el año pasado también hay que recordar cuando el canciller español José Manuel Álvarez pues hace un parteaguas cuando declara que la historia compartida pues tendrían que reconocer el dolor y justicia hacia los pueblos originarios de México. Ese fue el primer
gesto que empezamos a ver de España de sí empezar a reconocer pues los horrores que realizaron durante la conquista del país, y hoy pues viene ese acercamiento que la propia presidenta pues le da esta lectura con una carga simbólica bastante importante pues sobre este tema de España y México. Con esto concluyo, ya me pasé unos 2 minutitos, con esto concluyo la emisión de Detrás de las Mañaneras. Los invito a que nos veamos aquí todos los viernes en punto de las 11 de la mañana, a que recomienden el programa, que nos dejen sus deditos para arriba, y si tienen preguntas pues también aquí déjenos en los comentarios. Nos vemos el próximo viernes, que tengan muy bonito fin de semana.